Sí, está bien. Bien. Bueno, estamos aquí una vez más en estos encuentros, estas tertulias con Ros, hablando de toda la situación de nuestro país, no solo ahora por las elecciones, sino en general también van saliendo temas que nos parecen interesantes como el de hoy, que salió en el video anterior, y dijimos, vamos a hablar de colonialismo, indigenismo, indianismo y todas estas cuestiones que a veces se confunden mucho, ¿no? Y se tergiversan. Entonces, bueno, comenzaremos, Ros. Ay, pero antes de comenzar, justo le decía algo a Ros, antes de que comencemos a grabar, y le decía, tanto hablan del saqueo del oro de los españoles, ¿no? Y siguen con su memoria ahí, que el saqueo, y que la pobreza y que el sufrimiento de la gente, y eso fue hace 500 años. Y en estos días hemos tenido el saqueo de nuestro oro por bolivianos socialistas, por un gobierno socialista. Me ha parecido una ironía. Y nosotros justo hoy hablando con Ros de esto. Bueno, comencemos, Ros. Bueno, hay que decir que las reservas hoy son 2.7 toneladas. Deberían haber 20 toneladas, pero pues como nos seguimos acordando del pasado, bueno, me presento, mi nombre es Ros, soy activista política, hoy digital, hasta el 2020 era activista más de calle. Y bueno, ahora estamos acá con Jordi para hablar de política y otras cosas. Mientras tanto de política, mientras esté el ámbito electoral. Sí, yo creo que hasta octubre, ¿no? Vamos a hablar de política también. A ver, porque la intención que tenemos con Ros es darle a la gente la posibilidad de aclarar sus ideas en base a información que siempre nosotros buscamos buenas fuentes, igual. En cada video les digo, no nos tienen que creer. Ustedes también busquen por su cuenta la información. Nosotros aquí les damos solo unas pautas de dónde jalar la punta del ovillo, pero pueden ir y averiguar por su lado todo lo que ustedes quieran. Entonces, bueno, comenzaremos con las preguntas de hoy. Vamos a hablar justamente de, ya que hemos tenido el bicentenario además hace poco, exacto, ¿no? Entonces, a raíz de todo esto tenemos unas preguntas muy interesantes para que nos quede claro algunas cuestiones que se han usado hasta el día de hoy, porque como habíamos dicho en el anterior video, el socialismo siempre busca un enemigo. Y el enemigo puede ser de hace 500 años atrás, o sea, no necesitan un enemigo que esté ahí, ¿no? A falta de ese enemigo actualizado, pueden usar un enemigo de hace 500 años, igual sirve, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta cómo nos usan y cómo usan algo que es muy importante para cada pueblo, que es la cultura, ¿no? Pero también como un arma política. Entonces, eso queremos develar hoy. Bien, primera pregunta, Ros, como siempre hacemos preguntas, 3 ella, 3 yo. Primera pregunta. ¿Qué podemos rescatar de las leyes de Indias y del tejido colonial, en lo legal, institucional, social y teológico? ¿Qué hay sobre esto? A ver, las leyes de Indias han permitido como que asentar el coloniaje, ¿no? Gracias a las leyes se ha ido estructurando el imperio español, se ha ido expandiendo, ¿no? Entonces, a nivel, por ejemplo, de leyes, nos ha dejado una base a todos los países de Latinoamérica. Las leyes de India nos han dejado nuestra base para formar y armar nuestras constituciones, ¿no? Porque en las leyes de India se priorizaba la libertad en el Nuevo Mundo. Y eso es algo que la gente no entiende, ¿no? Y ahorita vamos a ir como que develando más porque no han sido los pueblos libres, pese que por decreto y mandato, por leyes, sí, había esa libertad y establecida, ¿no? Exacto, y ahora voy a leer algo, ¿no? Que también se lo pasé a Ros cuando empecé a escribir sobre esto. Y las leyes de Indias buscaban un equilibrio entre humanismo, cristianismo, pero también utilitarismo colonial, ¿no? Lo que produjo un marco legal lleno de contradicciones. Protegía al indio, en teoría, pero lo sometía en la práctica. Toleraba el mestizaje,
pero lo jerarquizaba socialmente. Aquí he hecho yo un paralelismo porque hay algo muy interesante. Estas leyes de India se establecieron en el siglo XVI y algo que hay que aclarar también es que la colonia hispana vino a ser mestizaje. ¿Qué significa eso? Que vino a quedarse. Muy diferente a lo que pasó, por ejemplo, con los ingleses y los franceses, ¿no? En el África, que fueron, saquearon, destruyeron y se retiraron, pero no hubo mestizaje, no fueron a quedarse. También en Norteamérica no fue así. O sea, fueron, retiraron a la gente, tomaron. Entonces, eso hay que tomar en cuenta primero para no tener este discurso derrotista, victimista, en el que nos quedamos mucho, de que las cosas no fueron color de rosas, no. Pero también esta idea romántica que se hace, ¿no? De el indiecito y el indígena y todo era hermoso y todo era... Todos vivíamos en un jardín del Edén con los animales hablándonos como en Disney. Exactamente. Y no vivíamos en Disney. Además, bueno, en la historia mexicana también, o sea, cuentan cómo los indígenas se aliaron para ir contra los aztecas que sacaban corazones y los tiraban, ¿no? Hay un cuento, bueno, no es un cuento, es parte de la historia, eso lo pueden verificar. Ahorita no me acuerdo el nombre de la protagonista, pero cuando los españoles llegaron a las islas del Caribe, habían tribus que los vieron como sus dioses y sus salvadores, ¿no? Entonces las doncellas que antes de la casta, o sea, de las castas, de las tribus, habían doncellas que estaban para el aprendizaje, para aprender lenguas, para aprender las culturas de su alrededor, y una de ellas hizo eso con los españoles. Entonces ella sirvió como traductora para Cortés y sus hombres, para que pudieran, creo que es la Malinche, para que pudieran, pues, enfrentarse a sus verdugos, ¿no? Claro. Y luego Cortés, si no me equivoco, uno de sus súbditos, se casó con ella y ahí empezó el mestizaje. Exacto. Que lo vinieron haciendo en los reinados, en los imperios, que era casar a la hija del jefe del derrotado o del aliado para fortificar las relaciones. Exactamente, y hacer las jerarquías, ¿no? Que es lo que luego la ley de Indias va reconociendo, porque reconoce el mestizaje, ¿no? O sea que sí, eso es importante saberlo, ¿no? Y ahora, en esta comparación que se hace de las leyes de Indias del siglo XVI, porque yo había dicho en otro video que para mí el proceso de neocoloniaje que ha habido lo ha hecho Evo Morales y que me parece una barbaridad lo que ha hecho con toda la gente que representaba las comunidades indígenas, ¿no? Originarias. Entonces, bueno, aquí van a ver esta comparación y van a ver que al final ha hecho también un coloniaje. Bueno, las leyes de Indias del siglo XVI. ¿Qué tenían? Bueno, decía en teología y tutela, el indio era reconocido como ser humano con alma, pero tratado como menor de edad bajo tutela de la corona y la iglesia. Bueno, y es lo que hacen, discurso paternalista también los socialistas. Segundo, institucionalidad impuesta. Los pueblos originarios fueron desplazados de sus formas de autogobierno, ayllus, curacazgos, confederaciones, para insertarlos en cabildos, audiencias y reducciones organizadas con lógica europea y derecho romano. ¿Qué creen que hacen? Pues en el hemiciclo romano del Parlamento y el Senado, cuando llevan a los originarios ahí, en vez de respetar su propia forma de organizar el territorio, ¿no? O sea, no los han fortalecido en sus formas indígenas originales, sino que los han traído al hemiciclo romano. Entonces ha sido una tergiversación que han hecho, ¿no? O sea, terrible. Bueno, sigo. ¿Qué más decían las leyes de Indias? Caudillismo real. El rey como figura paternalista y central cuya protección justificaba el control. Y ahí les ha servido los modelos tribales que ya había en América,
¿no? Que ya estaban con una Sí. estructura de jerarquía, porque Sí. todas las, bueno, Ya había. excepto las de la Amazonía, que más o menos se manejan todos por igual, Claro, y más es el más circular. viejo, más No, circular. no tan vertical, Ajá. más circular. Pero, por ejemplo, en las tribus andinas, en las tribus de América Central, se maneja, ¿no? Esta estructura de arriba hacia abajo. Claro, verticalidad. Ya había. No es que los españoles, trajeron aquí la jerarquía. No, ya existía. Ujú. Cambiaron, sí. Sustituyeron, sí, es verdad. Pero no es que aquí, todo era... Todos éramos iguales. Sí. Ojo, ¿no? Algunos más iguales que otros. Exactamente. Nunca mejor dicho, Ros. Y lo último de las leyes de Indias, discurso protector. El discurso protector venía con una práctica opresiva, se hablaba de proteger al indio, pero se lo utilizaba como mano de obra y base tributaria, ¿no? Entonces, ahora, si nos vamos esto era el siglo XVI, ahora en el siglo XXI, con el socialismo del siglo XXI, y vamos a usar el caso Evo Morales, que además tenía ñustas y todo, ¿no? O sea, por favor, a la gente que todavía defiende los pachamamones, como decimos, ¿no? O sea, por Dios, he estado en muchos de estos grupos y me quedo observando y digo, realmente, y me acusan de ser además una persona muy mental, ¿no? Que yo me voy mucho a la teoría, que me gusta mucho la Claro, mente. pero ellos siguen 500 años atrás. Exactamente, ¿no? Siguen en lo mismo. Yo trato de explicar, no, pero yo soy la mala, ¿no? Yo soy la psycho. La radical. Exactamente. Pero bueno, Evo Morales, siglo XXI. Tutela política presentó a los pueblos originarios como protagonistas del Estado plurinacional, pero los subordinó a un esquema institucional heredado del derecho occidental, Congreso, Constitución y leyes romanas. Segundo, Evo Morales, desplazamiento institucional. En lugar de reactivar los ayllus y marcas como órganos de poder real, los redujo a símbolos rituales. El poder efectivo se trasladó al hemiciclo legislativo y a sindicatos controlados por el partido y el caudillo. Caudillismo moderno. Con Evo Morales se erigió un líder paternalista con culto a la personalidad, pedía que le digan hermano Evo, era el líder eterno, Le ¿no? hicieron un museo que costó millones a los bolivianos y ahora está en ruinas. Exactamente, ¿no? Entonces, concentrado en el control, concentraban el control de las instituciones en este caudillo. O sea, que le critican a la colonia. Es que no entiendo. La gente que defiende, ¿no?, el socialismo del siglo XXI y todas estas prácticas que ha hecho el masismo. Y lo último, nueva jerarquía política. Creó una nueva élite, lo que decía Ross en el anterior video. Es un traslado de élites, pero siguen siendo las élites, ¿no? Entonces, nueva jerarquía política, creó una nueva élite o casta dirigente de sindicalistas y cuadros del MAS que mediatizan la voz de las comunidades. No se le dio poder a las comunidades, sigue siendo una élite la que maneja. Nació una nueva burguesía, ¿no? Y se acopló a la burguesía que ya había. Así es. La burguesía que viene colonizando este país los últimos 200 años, ¿no? Porque eso vamos a hablar igual más ratito. Ajá. Porque no nos hemos descolonizado, ¿no? Seguimos ahí, pero bueno, luego claro, vamos a... Se presentan como protectores, pero en realidad ejercen un control paternalista y siguen armando esta jerarquía vertical, el caudillo, el líder sometimiento, y todos los de abajo. Exacto, ¿no? Todos los de abajo y además exigiendo sometimiento, porque no te sometes y eres traidor. ¿Quieres libre expresión? Terminas preso, ¿no? Ajá. O terminas muerto. O terminas desterrada del partido. Justo ayer hice un video, Jordi, en TikTok sobre Susana Bejarano. Porque ayer, después de 15 años de trabajar para el gobierno, ayer recién se le ocurrió denunciar las malas mañas que tiene Evo Morales y Arce. Recién después de 15 años, cuando ya Evo Morales la despreció, cuando el arcismo ya está de salida,
ella sigue parasitando el Banco Central porque está en la fundación todavía trabajando. Y recién ayer... Claro, y recién ayer Susana Bejarano feminista. Se acuerda que es mujer, se acuerda que es mujer y que tiene que defender, ¿no? Pero mientras, claro, la demagogia. Y ahí ella decía, si nosotras decimos algo, nos tachan de traidoras, nos tachan de X y Z cosa. Claro, ahora es la víctima. Claro, pero durante 15 años ella ha callado y ella ha socapado esos comportamientos. Exacto. El comportamiento del jerarca. Por omisión. Incluso hay, por ejemplo, yo soy de Twitter, tengo así varios, le he etiquetado un montón de veces para que denuncie a los jefes de su partido, ¿no? Porque senadores, ministros, todos son unos depravados. Claro. Y ella nunca decía nada, pero para los opositores siempre sacaba que tal es un mal padre, que tal es un mal esposo, metiéndose en la vida privada. Claro. ¿No? Al final son personajes públicos y pues si alguien se porta mal hay que denunciarlo, pero no, ella ayer abrió los ojos y se dio cuenta que estaba después de 15 años en un partido donde la mujer no tiene voz. Claro. Y es eso, ¿no? Por estar debajo del jerarca de turno. Sí, y no puedes irte en contra de él, ¿no? Entonces, ahí 15 años callada Susana Bejarano. Bueno, qué interesante se ponen las cosas ahora que han caído, ¿no? Bien. Segunda pregunta, Ros. ¿Puede considerarse un acto de civilización que la corona española fundara universidades, hospitales y ciudades en América, si al mismo tiempo sostuvo sistemas de explotación como la mita y la encomienda? Lo que decíamos al principio, ¿no? Lo que la corona vino a hacer es ampliar su imperio, ¿no? Entonces, tenía que introducir obligatoriamente, si quería ampliar el imperio, tenía que introducir el modelo socioeconómico en el que estaban viviendo. Entonces, empezó a hacer infraestructuras de civilización, que ahora las consideramos de civilización, pero el gran error para mí, bueno, aunque igual le sirvió en su momento, ¿no? Fue conservar los modelos sociales y políticos de las tribus en este lado. Entonces, si bien ha sido un modelo muy civilizatorio, ha dejado para que siga la incivilización, por así decirlo, porque hemos seguido en un modelo mitario, ¿no? Por ejemplo, aquí en Bolivia, los indígenas no iban esclavizados, a diferencia de los negros que venían desde el África y venían con las manillas, venían con las esclavas, venían encadenados. Eso no ha habido en nuestros indígenas. Nuestros indígenas entraban prácticamente por voluntad, obviamente no alegres, no felices, pero eran porque ya estaban mentalizados a estar subordinados al líder. Antes de la colonia, las ñustas se sacrificaban alegremente, o sea, por convicción, a que estaban haciendo algo realmente valioso para su Dios, ¿no? Entonces ellas hacían el sacrificio y se sentían bien con eso, porque creían, tenían una creencia. Entonces la mita, que era algo incivilizatorio, ha ayudado a la colonia y a que se hagan edificaciones, las mismas iglesias, los mismos hospitales se han construido a través del trabajo de la mita, por lo menos en lo que viene a ser el Collasuyo, ¿no? Y todos los suyos. Exacto, Antisuyo, Chinchaysuyo, Collasuyo, todos los suyos, ¿no? Entonces sí, y no podemos además mirar como... no todo lo que fue la colonia fue malo, no, porque justamente hicieron universidades, ¿no? Armaron las ciudades. Hay un dato interesante, Jordi, que al momento de la independencia, las ciudades capitales eran booms económicos. Claro. México era un boom económico, Buenos Aires era un boom económico, Antisuyo. Potosí era un boom económico. Collasuyo. Entonces, todo era así como que prosperidad y claro, siempre hay esto, ¿no? Los que ya están en la cúpula, viene otra cúpula y quiere arrebatarles el poder, claro, ¿no? Entonces, la historia... prácticamente la liberación,
La liberación del mercado. Del mercado fue eso, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces ya había eso, y cuando alguien te trae algo positivo de su cultura, lo tienes que reconocer, porque la verdad, por el tipo de instrumentos que usábamos aquí, estábamos en la edad de piedra, o sea, y en todas partes, en el globo terráqueo, cada vez que una cultura se ha encontrado con otra, por ejemplo, cuando encontraron la ruta de la seda misma, ¿no? Intercambiabas inventos, el papel. O sea, si en el Asia ya se había inventado el papel, bueno, pues lo adopto, qué bien, y los otros también adoptaban de los otros, y así se evoluciona. En algún momento el Japón trató de cerrarse, lo pueden buscar en la historia, no necesitan creerme, todo eso está en YouTube y es historia. Cuando el Japón trató de cerrarse, también se dio cuenta del retraso al que se sometía por no intercambiar, ¿no? Conocimiento con los vecinos. A nosotros nos hacen creer que hemos intercambiado cultura un par de espejitos por oro, y no ha sido así. Se ha intercambiado medicina. En la época, por ejemplo, la corona española ha mandado a sus curas, a sus sacerdotes, justamente a recabar información, porque los franciscanos eran los que evangelizaban, pero también recababan la información, ¿no? Entonces hay muchas ciudadelas se han ido construyendo en base a o en torno a iglesias franciscanas que recababan la información, les daban el evangelio. Los jesuitas, la música. Al momento de la independencia, no sé si sabías este dato, Jordi, pero la mayoría de las lenguas se hablaba en idioma original. Al momento de la independencia, el español no era una lengua común. Claro, más bien con la independencia, los nuevos jerarcas han impuesto el español. Mestizos. Han impuesto el español para que sea la lengua madre, ¿no? Pero antes no era así. Todos los textos que tenemos de las lenguas que podemos rescatar las han hecho en la época de la colonia. Desde el colonizaje, ¿no? En las universidades hay un montón de libros para salvar culturas, cosa que ahora muchas se han extinguido. Sí. En los últimos 20 años. Sí, socialismo del siglo XXI, masismo. No es que nos vayamos en contra de nadie, es la realidad pura y dura. Y hay gente que sigue romantizando, no, ¿cómo? Entonces tú eres de derecha. No, no soy ni de derecha ni de izquierda, porque sí, vamos a hacer el próximo video sobre eso, para que vean que eso también ya es una falacia. Hablar de derecha, de izquierda, por favor, dejemos de estar con ese discurso, ya no va, ya no funciona, y les vamos a explicar con la Rosa en el próximo video por qué ya no va más, y tenemos que aterrizar. Pero la realidad pura y dura es que en la colonia sí se respetaban las lenguas de los indígenas, por si acaso, y también está en la historia, no necesitan creernos. Hay textos de evangelización, la evangelización se daba en el idioma original a quien querías evangelizar, ¿no? Entonces, los sacerdotes, fuera de dar las misas en latín, que era en todo el mundo, para evangelizar y dar palabra, para que los niños aprendan a leer, escribir, etcétera, se daba en su idioma original. Por eso han habido muchos pintores, muchos artistas que han ido a estudiar a universidades de Europa y eran indígenas con apellidos indígenas. Así es. ¿No? Eso hay que tenerlo presente antes de hablar de lo horrible que fue la colonia. Así es, y solo usar esa parte horrible, ¿no? Para usarla además políticamente, porque el rescate de la cultura, yo soy la primera que dice que hay que rescatar la cultura, no es para usarla en la política, es porque hay mucha riqueza, porque es nuestra identidad, pero no lo puedes politizar, no puedes volver el indigenismo de izquierda, no, bueno, el indigenismo, ahora ya vamos a hablar de eso, pero bueno, no podemos usarlo y politizarlo solo para encontrar enemigos, ¿no? Más enemigos, y usarlo en el socialismo. O sea, no se puede hacer eso. O sea, que ojo. Bien, tercera pregunta, Ros. ¿Por qué se quita mérito al Imperio Español al prohibir prácticas como el canibalismo o los sacrificios humanos? Si bien se hizo a través de imposición religiosa, el resultado dio paso a que los pueblos traten la vida con más respeto. Bueno, la filosofía cristiana es salvar la vida,
¿no? Por eso Isabel la Católica, que comprendió muy bien la filosofía cristiana, apostó por la vida, ¿no? Entonces, eso de que han venido a saquear, han venido bla, 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 obviamente en toda conquista hay hombres malos, hombres que se desquician y no respetan la ley, pero en ley... Como los políticos también. Como los políticos hoy en día. Hay psicópatas, pedófilos. Pero la ley lo que hacía era pues tratar de hacer crecer el imperio. Entonces, una de las cosas era la conservación de vida y por eso las prácticas, si bien respetaban como que mucha de su cultura, su organización política y demás, no respetaban, por ejemplo, que se acabe con la vida, ¿no? Es algo, por ejemplo, Jordi, que se le achaca mucho a la Iglesia católica y que han quemado brujas, que demás, pero la Iglesia anglicana fue la que más hizo eso, ¿no? Sí. Y todo lo que le echan la culpa a la Iglesia católica, o sea, obviamente siempre ha habido excesos, pero no han sido tanto como... Y también ha habido pedofilia en la Iglesia, o sea, no vamos a tapar el sol con un nada. dedo, pero eso tiene que más que con la filosofía, y yo no soy ni cristiana ni católica por si acaso, ¿ya? O sea que no estoy defendiendo mi religión porque no soy ni católica ni cristiana. Claro. Pero al César lo que es del César, la filosofía, la teología habla del respeto de la vida. Ajá. Entonces, bueno. Y una de las cosas que, por ejemplo, han ido haciendo en esta parte del continente es sacar las cosas buenas del vivir bien, por ejemplo, y matizarla, y matizarla con lo que vienen a ser los valores cristianos, que eran bien compatibles, excepto la parte de sacrificios, ¿no? Exacto. Hay un autor que ahorita se me ha ido que habla mucho de este tema, Avellaneda o algo así. Del tema del sincretismo. Ajá. Yo con los nombres me pasé. Sí, el sincretismo además ha hecho, por si acaso, los 13 códices andinos son producto del sincretismo religioso, del summa causae, del buen vivir y también de lo que nos trajeron en la conquista hispana y que también son valores en ambos lados, ¿no? O sea que eso claro, también hay que al final nuestra cultura se ha quedado, bueno, porque ya es nuestra cultura, se ha quedado con los valores cristianos buenos y con los valores que había en esta parte del mundo también. Así es. ¿No? Y hasta ahora los vivimos, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces también a estar claros con eso, no estamos defendiendo a la iglesia ni nada, sabemos que hay también cosas de la iglesia. Luego, post-colonia, ya eso es... Eso igual puede ser otro tema, claro, de los abusos de la iglesia, ¿no? Exactamente, ¿no? Así como vinieron a enseñar a poner universidades y demás, sí, también ha habido el otro lado, ¿no? En todo hay luz y hay sombra. Así es. Pero no porque hayan malas madres, significa que todas somos malas madres, ¿no? Entonces sí, hay que reconocer, hay malas madres y hay buenas madres, sí, en todo. Por ejemplo, ¿no? se libró, ¿no? Con las leyes de Indias y demás, se libró de que ya no haya canibalismo, pero el tributo que hacían nuestros indígenas para el trabajo del mitaje y estar en las minas lo siguieron manteniendo, y eso era una sentencia a muerte. Todos los mineros sabían en esa época que si tú entrabas a la mina era para morir joven. Y ellos, muchos lo aceptaban como un sacrificio a su cacique, a su curaca, qué sé yo, y a su dios, ¿no? Que seguían, bueno, ya estaba el sincretismo de tener a Dios Sol y mezclarlo con claro, Jesús. El Tata Inti, y lo mezclaban con el dios que trajeron, ¿no? En la colonia, exactamente. Eso es el sincretismo religioso, se mezcló la Virgen con la Pachamama, y así un día también les puedo hablar del sincretismo y les puedo explicar un montón de cosas, ¿no? Que hay en eso. Bien, cuarta pregunta, Ros. ¿Cómo podemos explicar el concepto de indigenismo e indianismo que representan? A ver, para mí el indigenismo es todo lo que ha usado el gobierno para meter al indio al poder, o sea, al poder, al Estado, ¿no? Esa mezcla de que tú también perteneces acá y tienes los mismos derechos, las mismas obligaciones, aunque eso muy, muy claro no queda,
pero te vienes y formas parte del Estado. Entonces utilizamos la población que se identifica como india y la atraemos para que seamos uno, ¿no? Ahora el gobierno utiliza el indigenismo para hacer exactamente lo mismo, ¿no? Y al final los ponen por debajo porque nunca están encima, porque un líder solo hay uno y los pone desplazados, ¿no? Justamente aprovechándose de lo que viene a ser pues su jerarquización que ellos tienen. Exactamente. Tú no puedes hablar mal de su líder, ¿no? Porque tú ya eres facha, eres imperialista, eres racista. A mí me paran diciendo que soy racista. Imagínate. Yo nunca he hecho bueno, tal vez alguna vez por estúpida, alguna palabra mal dirigida, pero por ejemplo en la calle yo nunca le he dicho a una persona tú eres tal o cual. Claro. Y a mí N de veces me han dicho desde India, desde Canva, desde mil cosas, tratándome de denigrar, pero yo me siento súper orgullosa porque tengo raíces indígenas, tengo raíces cambas, de todo, ¿no? Claro. Entonces a mí me llena de orgullo, pero la gente sí ha tratado de ser racista conmigo. Exacto, sí, a mí también, y milla de mierda. Lo cual me hace reír, ¿no? Pero bueno, pero sí, hay todavía eso, y además este concepto de el hombre o la mujer andina, ¿no? ¿Qué es realmente? Y el hombre y la mujer andina se lo tiene que ver desde la cultura, desde el rescate de la cultura. Si quieres una visión más integral, ¿no? Pero no solo politizada. Además, algo que quiero aclarar, el indigenismo, ¿no? Nace un poco con todo este movimiento marxista. Digamos, el indigenismo es al marxismo lo que el indianismo es al socialismo del siglo XXI ahora. Más politizado todavía, usado, ¿no? Para hacer política. Claro, porque si te das cuenta, por ejemplo, en Bolivia usan mucho a lo que viene a ser la cultura quechua y a la cultura aymara, pero a los demás, que son muchas más naciones, los dejan de lado, porque en cantidad son menos, sus territorios son más vulnerados, ¿no? Y tienen como que menos derechos. Y con ellos sí deberían luchar para que su territorio sea su territorio y demás, pero prácticamente los han usado y los usan porque tienen una gran parte que ya está como que en esa base política o ya está enraizada políticamente y utilizan ese discurso, ¿no? Claro. Solo para usar a la gente, claro, que al final no los benefician a la mayoría. Y a todos los ponen en la bolsa del hombre andino cuando dentro del hombre andino, o sea, si tú le preguntas a quechas y aymara si se sienten parecidos, siquiera parecidos, ni siquiera iguales, parecidos, te van a decir no, no somos iguales, somos diferentes y tenemos lenguas diferentes, ¿no? Costumbres diferentes. Cosmovisión diferente. Cosmovisiones diferentes. Entonces, pero ponen al hombre andino en el mismo saco solo, ¿por qué? Porque lo necesitan para la política, pero no porque estén respetando. Además, en Bolivia, como decía Ros, también hay otras comunidades que pueden ser más pequeñas, pero no por eso dejan de ser importantes. Y tenemos además ahorita se me ha ido, son los de los yungas, que son los esclavos negros, que no se los toma como originarios, ¿no? Pero hay una ley que los ha reconocido luego porque ellos también han pedido que se los reconozca porque están en este suelo, están en esta tierra. Y ahora ya todos tenemos que estar conscientes de que aquí ha habido un mestizaje. Entonces somos mestizos. No es que nadie puede decir, yo soy de pura cepa, ¿no? Y no estoy mezclado con nada, no, lo siento. Dales alguna lloreo por ahí. Claro, exacto. ¿No? Tendríamos que ir a buscar al monte, allá a meternos, ¿no? A buscar, pero en general ya la mayor parte de la población. Hace un par de años hicieron un estudio en las comunidades amazónicas, justamente, y sacaron muestras de ADN para ver a qué linaje pertenecían, y la mayoría tenía rastros de la cultura quechua. Mira tú. Sí, pero, o sea, y se creó la teoría de que ellos fueron como que los pueblos que se
o las sea, personas que los se aymaras, salieron, sí, los aymaras que se fueron, venían y los ajá, hicieron recorrer. que se fueron yendo, o se fueron, pues, Claro. tratando de salir de esta parte andina. Exacto. ¿No? Pero, o sea, dicen que fue así como que hace más de 500 años que hubo eso. Claro, y ¿no? a medida que entraban los aymaras, porque son más aguerridos, ¿no? Entraban y los quechuas se replegaban, porque ellos no eran tan bélicos, ¿no? Entonces, y todo eso está en la historia, o sea, solo hay que leer. Y es tan amplia, pero la quieren centrar y simplificar en guerra de dos bandos, y listo, sí, ¿no? Y no la podemos simplificar así, porque no es tan simple, ¿no? Ahora, yo les voy a leer algo que decía Vargas Llosa. Ya tiene sus adeptos, tiene sus detractores, todo lo que quieran, pero a mí me parece interesante. Yo no soy fanática de nadie, yo no creo que tengamos que ser fanáticos de absolutamente nada. Entonces, voy a leer algo que apunté de lo que decía él y decía Mario Vargas Llosa. El hombre andino se formula por antagonismo. Está fundado en contra de algo que se llama la colonización hispana. Y esto él lo decía como un defecto de cómo lo usan, ¿no? No es que él creía esto, sino que justamente decía, todos estos presidentes, todos estos políticos lo usan siempre como dentro de esta dicotomía, ¿no? Lo andino en contra de la colonia. Entonces eso decía Vargas Llosa, ¿no? Dice, no se nos permite ver lo andino si no es atravesado por la colonia. De hecho, el hombre andino existe en contra de un antagonista siempre, pero fue colonia hispana y ahora es el imperio, fue colonia hispana y ahora está sometido a un nuevo imperio, pero que no se reconoce a sí mismo. La izquierda y el socialismo del siglo XXI han sabido capitalizar muy bien este concepto que se replica a sí mismo una y otra vez. De hecho, el socialismo del siglo XXI ha armado muchas instituciones alrededor de esta distorsión que se hizo en nombre de la descolonización. ONGs, colectivos, toda clase de movimientos, reformas educativas, que es lo que hablábamos, y todo un nuevo sistema que adoctrina y polariza en vez de liberarnos de todas las cadenas. Y te da una educación pésima. Sí. ¿No? Para que tú no puedas pensar, para que no te cuestiones y para que no jales del hilo, ¿no? Así es. Y es algo pésimo. Claro, la igualdad la toman como igualdad para abajo, ¿no? En vez de igualdad para arriba, todos mejor formados, más inteligentes, con más oportunidades, ¿no? Para arriba, no, todos igualmente tontos, todos igualmente adoctrinados, todos ovejas, masas aborregadas. Claro, por ejemplo, una de las cosas que igual hace esto del indigenismo, del indianismo, es sacar la peor versión, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son tus héroes? Los que han sufrido, los que han sido víctimas, pero los que han creado, los que han edificado, los que han, no sé, han expandido su mente al conocimiento, se los ha borrado de la historia. Exacto. ¿No? Y han puesto en un pedestal a todos los martirizados. Y ahí tenemos en la historia, cuando nos enseñan historia de Bolivia en el colegio, bueno, ya desde mi generación, que somos los de 50 años y más, hasta tu generación y las que vinieron después, siempre es una historia derrotista. Ah, perdimos esto, nos quitaron el otro. Yo tengo ahí, bueno, no se ve, pero tengo ahí un mapa de Bolivia antigua, ¿no? Y ahí está todo lo que supuestamente nos quitaron. No nos quitaron, o sea, también nosotros tuvimos, claro, cuando esto yo escucho, porque a mí me gusta mucho la geopolítica, escucho la historia de los chilenos sobre, ¿no? Supuestamente la guerra del Pacífico, lo que pasó, escucho la historia de ellos y me entero de muchísimas cosas. Escuchen también a los peruanos, escuchen a los brasileros, ¿no? Y se van a dar cuenta de que no es como nos contaron en el colegio, no somos los pobrecitos que todos nos quitaron, ¿no? Las víctimas, no, hemos sido causa y efecto también de lo que nos ha sucedido. Entonces, es importante que seamos conscientes también de todo eso, ¿no? No solo estar ahí, ay, pobre de mí, no. Tenemos que salir de esa mentalidad victimista, derrotista en la que nos hemos educado. Bien, Ros, la siguiente pregunta. ¿En qué medida el intercambio cultural posterior a la independencia profundizó la hegemonía simbólica
que borró lenguas, rituales y cosmovisiones originarias? Y si el Imperio Español intentó conservar ciertas lenguas y estructuras indígenas, ¿por qué se le atribuye toda la culpa del etnocidio simbólico? A ver, como dicen, la historia la escriben los ganadores, ¿no? Entonces, ¿quién ganó? Los mestizos que querían el poder, ¿no? Entonces, después del después de la formación de las repúblicas, ha seguido el punguaje. ¿Y por qué? Si nos han vendido que ya eran libres. En Bolivia, el año 52, recién todo ciudadano boliviano tenía los mismos derechos y las mismas obligaciones. El año 52. Entonces, durante 150 años nos han vendido de que el español malo, el indígena bueno y los del centro los salvadores, ¿no? Cuando la realidad, como decíamos al principio, es que acá el imperio español se expandió y trató de recabar la mayor información de las lenguas, de la cultura, y la puso en papeles, ¿no? Para que se pueda rescatar. Vino la independencia y dijeron, ok, aquí se unifica todo. Bolívar quería ser la patria grande y fue uno de los impulsores de que se hable en esta parte del mundo solo el español. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a destruir, empezaron a quemar. En la revolución se empezó a quemar, se empezó a destruir, cosa que muchos sacerdotes, muchos católicos documentaron, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que ha sido rescatada es que Cortés y Atahualpa eran amigos. Sí, Hernán Cortés. Y Cortés quedó a cargo y cuidado de sus hijos, ¿no? ¿Cómo le vas a dar a tu enemigo esa responsabilidad? Entonces, fue porque la historia la cuentan los ganadores, entonces todo lo que se hizo en el imperio quedó destruido, quedó desfasado y echaron la culpa y las responsabilidades que no habían. Obviamente, ciertas cosas, como ya hemos aclarado, sí han pasado, ¿no? Sí han habido abusos, sí han habido cosas que no deberían haber pasado, claro, pero hubo. Pero acá también han habido todas estas otras cosas, ¿no? Que las omiten convenientemente. Claro, por ejemplo, los pintores, Jordi, que han ido a hacer las catedrales, la catedral y las demás iglesias en Potosí, hablaban hablaban aymara y se iban a otras universidades siendo políglotas, ni siquiera bilingües. Claro. Esos muchachos, y hubo una que otra muchacha, ellos eran políglotas, hablaban más de 3, 4 lenguas, hablaban español, hablaban su lengua nativa, hablaban otras lenguas más, y era impresionante porque era el dominio del conocimiento. Llegó la colonia y dijeron, llegó la república y dijeron, todos hablamos español, se destruían ciertas cosas, se destruyeron tantos cuadros, tanto arte, ¿no? Que obviamente también cuando llegó la colonia se destruyó bastantes cosas de parte de nuestras culturas y demás, pero no nos podemos quedar ahí. Pasó, siempre pasa, constantemente. Sí. Todo proceso de conquista aquí en la China, en Europa, en todo lado ha sucedido. En unos lugares peor que en otros, es verdad, pero siempre sucede. Ahora, no podemos dejar de mirar lo bueno que también ha sucedido, ¿no? Y aceptar que actualmente se ha destruido mucho más. O sea, yo honestamente, porque sí, a mí me gusta mucho leer, investigar, me gusta la geopolítica, me gusta leer historia, y me doy cuenta y digo, ¿cómo pueden ser tan cínicos los socialistas de buscar siempre en ese enemigo el culpable de todo, ¿no? O sea, aquí estamos en un país en crisis, pero siguen diciendo, no, es el imperio, no, son los oligarcas. Por si ustedes han estado en el poder 20 años, son los 20 años, son los croatas, son los terroristas, no, todos, pero no pueden hacer autocrítica. Me impresiona cómo el socialismo no puede hacer autocrítica después de 20 años. El presidente ha manejado la economía, él ha manejado la economía. Los 20 años ha manejado la economía. Y ahora quiere ir y seguir siendo docente. ¿Qué va a enseñar? Inflación, cómo llevar ¿Cómo destruir un país
1 y 2. Sí, no, realmente es un error y nosotros lo aceptamos y lo vemos y Bueno, nosotros no, porque bueno, nosotras no, pero digo bolivianos en general, no, por eso es que hacemos estos videos con Ross, porque como les dije el anterior video que hicimos, somos amas de casa, somos mamás, somos mujeres, no necesitamos ser politólogas, doctoras en derecho, no sé, internacional, estar en la inteligencia o contrainteligencia del país para saber esto. No, son cosas que están a la mano, solo basta ir y buscar un poquito, ni siquiera mucho, poquito. Si la gente, Jordi, se sentara a leer la Constitución Política del Estado, dejaría de ser masista. O sea, si se sentara a leer y analizar, dejaría de lado a la izquierda y se daría cuenta que es un peligro que nos manejen personas con esa ideología, ¿no? O sea, Sí. ni siquiera manejan la ideología, porque No. si fueran de izquierda Es un saludo a la realmente, este país pues fuera otra cosa, ¿no? Pero utilizan el discurso de izquierda para apropiarse del poder. Sí. Y ahí. Así ¿no? es. Y son los corruptos. Y no es que nosotros estemos sugiriendo aquí, ay, váyanse a la derecha, no, porque ya no creemos ni en derecha ni en izquierda, no somos fanáticas. No vemos la política ni nada en la vida como ven las barras bravas. No, no somos barras bravas. No hay fanatismo aquí, el fanatismo es lo más destructivo. Pensamiento crítico, eso es lo que siempre vamos a sugerir, pensamiento crítico, ¿no? Y no romantizar lo que no hay que romantizar. No podemos romantizar la política, no podemos romantizar lo que está haciendo el gobierno. Ay, pobrecito, tenían buenas intenciones, pero les salió mal. No. O sea, cada uno tiene que asumir la responsabilidad de lo que está haciendo. Bueno, para terminar ya, la última pregunta. El hecho de integrar a los representantes indígenas en estructuras estatales ajenas a sus formas propias de autogobierno, ayllus, marcas y curacazgos, ¿no sería una gran contradicción? Sí, no, ¿por qué? Bueno, hemos respondido ya un poco eso, ¿no? Sí. Yo creo que ha sido una de las virtudes y uno de los errores que ha tenido la corona española al permanecer, porque eran abusivas. Hasta ahora se ve lo abusivas que eran esas estructuras, ¿no? Yo me siento y me considero una mujer libre. No podría vivir debajo de la estructura de un cacique, por ejemplo. Claro. Porque te resta libertad, ¿no? Entonces, la corona ha utilizado estas estructuras a su beneficio y esto ha traído, pues, que se creen después las republiquetas, que vayan en contra de la corona española, que los intereses de los ingleses lleguen a esta parte del mundo, porque, claro, el imperio español iba hasta el sur de lo que ahora es Estados Unidos, ¿no? Era tan grande que sus vecinos le tenían mucha envidia. Claro. Vamos a hablar de envidia. Además, los primeros piratas eran ingleses y ¿saben qué barcos asaltaban? Españoles. Los piratas ingleses asaltaban a los barcos españoles que iban de las Américas hacia Europa y los agarraban en medio camino y les robaban. Que mientras ha permanecido el imperio español en esta parte del mundo, a mí me parece que ha sido algo bueno el hacer este mestizaje, incluso de la manera en la que se manejaban. Porque eran inclusivos de verdad. ¿No? Ajá, y porque de algún modo quitaron lo malo, ¿no? Lo quitaron los sacrificios, claro que había los otros sacrificios que ya hemos hablado, pero había un equilibrio. Por ejemplo, cuando Jerónimo llegó, bueno, cuando llegaron los ingleses y se chocaron contra Jerónimo ya estaba montado a caballo y sabía hablar español. Y es algo que en los libros no nos enseñan. Sí. Y eso era porque la corona española ha permitido, les ha brindado esas herramientas, lo que decíamos hace rato, ¿no? El sincretismo en todo, en toda su magnitud. Toda América, todo lo que ellos iban avanzando, hacían exactamente lo mismo. Claro, y se liaban con las hijas de los jefes, se hacían los matrimonios, se pactaban, fue el mestizaje. Durante 300 años América prosperó.
Sí. Habían españoles que venían, habían europeos, habían asiáticos que venían a este lado del mundo porque se podía sacar riqueza de nuestro suelo, ¿no? Y eso ha habido en todo el mundo y sigue ha sido un habiendo. intercambio porque también traían, Claro, ¿no? traían especias, llevaban. Había mucho intercambio y claro, ha sido bueno, han habido, en ese aspecto ha habido mucha riqueza, pero también ha habido mucha destrucción. Así es, ¿no? Ha habido también mucha destrucción y tenemos que mirar el todo, no la parte, tenemos que mirar el todo. Y algo que quería comentarles, tenemos nosotros, ¿no? Bueno, el MAS puso una ley de la madre tierra. No ha habido otro gobierno tan destructor de la madre tierra, o sea, esa su ley de la madre tierra es un saludo a la bandera. Es una burla. A mí me resulta ofensivo, es más, que existe esa ley con todo lo que ellos han hecho y siguen haciendo, ¿no? Entonces, también no podemos ser tan ciegos, no podemos ser tan fanáticos. Observemos bien. De nada sirve decir, no, es que tú eres de derecha, por eso. No nos quedemos en eso, seamos críticos, pensemos, no seamos masa aborregada. O sea, realmente miremos la realidad objetivamente tal cual es, sin romantizarla, sin subjetividades que distorsionan. Veremos los hechos, ¿no? Entonces, bueno, con eso yo termino, Ros. Ya, un dato curioso que quería darles, que le estaba comentando a la Ros. En el censo del 2001, en la pregunta que nos hacían en el censo con qué etnia nos identificábamos, el 60% de la población en ese censo se identificó con alguna etnia, ¿no? Con algún indígena. Grupo, pueblo indígena. En el último censo, 32%. Es un fenómeno interesante, ¿no? ¿Por qué creen ustedes? Los dejo con esa pregunta. Investiguen, yo sé por qué, pero investiguen qué ha pasado. ¿Por qué después de estos 20 años del masismo y del socialismo del siglo XXI, instaura cuando todos más bien deberían identificarse más? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está sucediendo? Tenemos que ver lo que está pasando. Por eso es que el fenómeno de Lara, hay por ahí un ex vocero masista que dice, no, es que habla como el pueblo. Sí, es verdad, pero eso no va a ser suficiente para que puedan votar por él. O sea, no somos tan tontos. Decir eso es creer que realmente decir todos ustedes son una tropa de tontos y como habla como habla el pueblo y el pueblo habla así, entonces vamos a ir a votar como ovejitas tontas. No vamos a ir a votar. Mucha gente ya se ha dado cuenta, ¿no? Y creo que estamos teniendo más pensamiento crítico. Yo quiero cerrar con estos 4 puntitos. Muy bien. 3 puntos que puse y una reflexión. Perfecto, Ros, me encanta. Bueno, el Imperio Español, aunque colonizador, no borró completamente las estructuras indígenas. Y si ahora podemos ver, podemos rescatar nuestra cultura o parte de nuestra cultura, es porque ellos primero lo hicieron, ¿no? Se han propuesto rescatar. Entonces, se adaptó, se tradujo y se usó como mediación. Y eso enriquece ahora nuestra cultura. Las repúblicas, en cambio, profundizaron el etnocinio simbólico en nombre del progreso, la modernidad y el Estado-nación. La leyenda negra ha servido para atribuir toda culpa al imperio, cuando muchas de las políticas más destructivas fueron de las repúblicas. Y con eso quiero cerrar. Del ayllu al municipio, como la república borró lo que el imperio tradujo. Antes de la república manteníamos más nuestra base cultural de esta parte del mundo. Después, ya sabemos dónde estamos. Claro, exactamente. O sea, hay que reflexionar. Los bolivianos necesitamos ser más reflexivos. Es algo que nos falta mucho. Por eso estamos en este trabajo con Ros. Vamos a colgar esto en YouTube, porque el Facebook tiene demasiadas restricciones, ¿no? Entonces, y hay cosas que no, me cuesta tolerar. A mí me gusta la libre expresión. Pero bueno,
no me deja colgar. Algunas personas me han dicho, no, es que han debido denunciar tu página porque como dices cosas de Lara, tal vez los Lara lovers, no lo sé, ya estoy especulando en todo caso. Igual voy a hacer un videito yo ya sola sobre lo que es guerra sucia de verdad, ¿ya? Para que decir la verdad no se vuelva guerra sucia. Si los hechos y la evidencia están mostrando eso y tú lo estás denunciando, eso no es guerra sucia, porque hay evidencia y porque hay hechos que respaldan. Guerra sucia es decir mentiras, sí, es verdad, pero tengamos cuidado en distinguir eso. En todo caso va a estar en YouTube. Nuestro canal en YouTube se llama Quinto Poder, porque las redes, bueno, yo estudié comunicación social, mi primera carrera, y era el Cuarto Poder, hace años luz, 1994, por favor, con honor. 1944 yo estudiaba comunicación y se consideraba que los medios masivos de comunicación eran el cuarto poder. Bueno, ahora las redes sociales y el internet son el quinto poder, por eso es que así se llama nuestro canal en YouTube. Nepal recientemente se liberó porque le querían restar su quinto poder. Nadie va a poder, exacto. Nadie aquí va a el 2019 por eso igual. Sí. Se ha derrotado al que se fue prófugo. Sí. Se derrotó porque quería restringir libertades, ¿no? Así Entonces, es. no se metan con las libertades. No se metan con el quinto poder porque va a salir el mundo entero a noche. Sí, miren lo que ha pasado en Nepal. Una buena lección. Entonces, usemos el quinto poder de una manera positiva para informar en respeto y para poder crecer también en comunidad. Bueno, nos despedimos hasta el próximo jueves. Si la Ros se queda un jueves más, será así presencial, y si no, pues ya lo haremos de forma virtual.